Últimamente he estado pensando mucho en Undertale. No, God! No, God, please, no! No, esperen. Antes de que pierda mis 5 suscriptores, déjenme hablar. Con el lanzamiento de Undertale en Nintendo Switch, tengo una excusa perfecta para volver a pensar en uno de mis juegos favoritos de toda la historia. Aunque pues, para nadie es secreto la fama del fandom de este juego. Existen varias razones por las cuales trascendió para ser un fenómeno cultural hecho y derecho, las cuales a veces se olvidan por motivos más que entendibles. No, fuera aquí. Pero no es precisamente de eso de lo que voy a hablar hoy. Hoy quiero hablar de por qué, en mi opinión, Undertale es el mensaje de paz mejor transmitido de los últimos años y por qué tal vez sea eso precisamente lo que necesitamos ahora mismo. Creo que pueden estar de acuerdo que no me equivoco al decir que Undertale salió más o menos de la nada. Su campaña de Kickstarter amasó cierta fama, lo que le permitió cumplir sus metas cómodamente. Pero en ese momento no era nada más que eso, una campaña de Kickstarter que, como tantas otras, podía perfectamente ser un completo desastre. Así que nadie se podía esperar que ese pequeño juego indie se convirtiera en lo que llegó a ser. Y es que si estabas por internet a eso de septiembre de 2015, no existía un rincón en el que te pudieras esconder de Undertale. Fuera en Twitter, Facebook, YouTube, Tumblr, donde quisieras. En todas partes había gente llena de determinación y llena de chistes malos sobre esqueletos. Decir que Undertale arrasó ese año sería dejarlo pequeño. La creación de Toby Fox había alcanzado escalas que él ni siquiera se había podido imaginar, y ya era demasiado tarde para detenerlo. Pero, ¿por qué pasó eso? Pues hay varios motivos que se me ocurren para explicarlo. Tal vez los personajes, porque cada uno de ellos es un goce por lo bien escritos que están y las interacciones tan divertidas que tienen. Tal vez es el tono, porque es un juego que nunca se toma demasiado en serio a sí mismo, y siempre está al tanto de su condición como videojuego, y de hecho está siempre dispuesto a jugar con ella. Quizás la banda sonora, los escenarios y el arte que le impregnan a cada momento un corazón vibrante y único, o tal vez lo es todo. Pero de todo lo que hay que reconocerle a Undertale, definitivamente lo que más resalta es su peculiar modo de juego. Al principio, Undertale se presenta como un JRPG que presta mucho de franquicias como Earthbound, desde su estilo hasta su familiar diseño, porque todo, desde los escenarios hasta la banda sonora, y todos, desde el elenco de personajes hasta los propios enemigos, transmiten un sentimiento de diversión, de no tomarse las cosas tan a pecho y darse la oportunidad de reírse un rato. Y reírte es definitivamente lo que vas a hacer, porque los personajes y las situaciones en las que te ponen son tan ridículas, pero a la vez tan divertidas que no puedes sino echarte unas carcajadas e irte encariñando con todos. Con los chistes malos de Sans, que ya pasó el punto de dejar de intentarlo hace mucho tiempo. O con el entrañable esfuerzo que hace Papyrus por hacer las cosas cada vez mejor todos los días, aunque a veces no les salga tan bien. O con el honesto esfuerzo de Undyne por proteger a su gente. Definitivamente hay que reconocer el talento que tiene Toby Fox para crear tantos personajes que son a la vez tan únicos y tienen un espíritu tan encantador que no puedes hacer nada sino encariñarte con todos. Un espíritu que a la vez se esparce por todo el mundo del juego. Pero, aunque todo esté tan bien escrito y diseñado, aún le faltaría ese algo que hiciera que Undertale pasara de ser un muy buen juego a ser algo verdaderamente especial. Pues bueno, ese algo lo tiene y está en el sistema de combate. Cuando te encuentras con uno de la inmensa variedad de enemigos del juego, entras en un verdadero acertijo, no solo en una pelea. Tienes la opción de luchar con él de la manera clásica que usarías en cualquier RPG, o la opción de perdonarlo. Pero he ahí el truco. Primero tienes que convencer al enemigo de que no quiere luchar contigo,
porque el pacto de no agresión tiene que ser bilateral. Y para hacerlo, tienes que darte el tiempo de conocerlo para saber de qué forma entablar comunicación con él, o como mínimo llegar a apaciguarlo para que se dé cuenta que tal vez el conflicto entre ambos en realidad no llevaría a ningún beneficio. Para terminar una pelea de forma pacífica, no basta solo que hundas el botón de perdonar y ya está. Todo lo contrario, para terminar la pelea tendrás que entender cómo funciona tu adversario, cómo piensa, qué le gusta, tal vez cuáles son sus miedos, un poco de su historia personal, o tal vez saber que no puedes luchar con él y simplemente tienes que huir. Las formas de resolver las peleas pacíficamente son tan variadas como enemigos hay en el juego. Y conforme avanza el juego, los enfrentamientos se van haciendo más difíciles, no solo porque los enemigos tienen más vida, ataque o defensa, sino porque son más difíciles de entender, son más complejos. Y ya no es tan sencillo convencerlos de dejar la agresión. Todo eso culmina en las batallas contra los jefes, que son verdaderos ajedrezes emocionales y psicológicos, en los que buscas cualquier forma de hacer que tu adversario simpatice contigo. Y puede sonar ridículo, pero todo funciona, encaja de una manera que no te esperarías. Es por este sistema tan simple que Undertale es capaz de hablar de la paz de una forma que ningún otro videojuego, es más, ninguna otra pieza de entretenimiento había podido hacer antes. Sí, soy plenamente consciente de que Metal Gear, por ejemplo, es una franquicia fantástica que transmite un fuerte mensaje sobre la paz y la guerra. Sí, de seguro existen multitud de videojuegos que hablan sobre la importancia de la paz y el bien que ésta supone. Pero en el caso de Undertale, el mensaje está tan incrustado en cada aspecto del juego que casi pasa desapercibido, porque no existe una forma correcta y una forma incorrecta de jugar Undertale, sino un grupo de acciones que puedes tomar y unas consecuencias que tendrás que enfrentar por esas acciones. Y ellas no se presentan en el clásico formato elige tu propia aventura, al que estamos acostumbrados. Las decisiones se toman casi en cada momento del juego, en cada encuentro, en cada situación que se te pone enfrente. Y sí, existe un camino que será el mejor para la gran mayoría de personas que jueguen, pero en ningún momento se le impone al jugador qué hacer ni cómo hacerlo, solo le muestra las consecuencias de sus propias decisiones. El hecho de que este simple sistema esté tan bien integrado en la narrativa y esta permee casi todos los aspectos del videojuego permite que Undertale no tenga que esforzarse en ser una experiencia centrada en una historia excesivamente compleja o densa. De hecho, la historia es bastante simple. Tú eres un niño que cayó por accidente al mundo subterráneo, en donde habitan los monstruos que fueron sellados hace muchos años por la humanidad, y ahora tienes que encontrar una forma de salir de ahí. Pero conforme avanzas, te vas dando cuenta que esos monstruos están igual o incluso más asustados y confundidos que tú. Que tal vez esos monstruos tienen algo que decir. Es el jugador mismo quien extrae todo lo que el juego tiene que decir sin que éste tenga que pronunciar una sola palabra. Tú eres quien entiende por qué vale la pena empatizar con estos personajes. Y tú eres el que decide tomarse esa molestia. Esto es valioso porque en la vida real nadie te va a obligar a hacer o a dejar de hacer algo. Y la gran mayoría de veces no va a haber una opción correcta, solo opciones. Tus acciones son lo que determinarán a dónde te lleva la vida, y tú eres el único responsable de esas acciones. Aún así, bueno, ¿de qué vale todo eso? Hablar bonito es muy fácil, pero al fin y al cabo solo se trata de un juego. Y tal vez todos los que piensen así tengan razón, pero tal vez pueda haber algo más que sacar de todo esto. Undertale fue lanzado en el año 2015, el mismo año en el que los ataques del Estado Islámico se intensificaron por primera vez, y al mundo se le recordó el miedo que supone la guerra. En Siria, el conflicto seguía tan fuerte como siempre, y alrededor de todo el mundo, todos parecían volverse locos por las declaraciones de cierto candidato presidencial. Como usual, el mundo parecía haber perdido todo rastro de sentido común, como si se estuviera preguntando, ¿para qué molestarse?
Entonces, llega un pequeño desarrollador independiente a decirnos que de hecho sí vale la pena esforzarse, que la paz no es solo algo de lo que se habla, sino algo que se construye a diario, y que todas las molestias que necesitamos tomarnos para lograrla sí lo valen. Un mensaje que tiene especial peso porque es algo por lo que trabajas. La paz y el amor no son algo a lo que se llegue solo haciendo lo correcto, como en la gran mayoría de historias, sino algo que necesita que te tomes el trabajo de conocer al otro, de entenderlo, de dejar de verlo como un obstáculo en el camino y empezar a verlo como una parte de ese camino, como uno de esos paisajes preciosos que merecen que te pares a contemplarlos. Así, la paz no se queda solo siendo un ideal que es bonito mencionar, sino una realidad posible. Sí, a veces conectar con el otro es la cosa más difícil del mundo, pero quizás solo con darnos la oportunidad de hacerlo, nos estemos dando la oportunidad de entender qué es amar de verdad. Todo eso lo haces solo tú. Tú eres quien decide aprender a conocer a cada uno de los personajes y sus pequeñas peculiaridades, y a cambio, el juego te muestra todo lo que tiene para mostrar y te invita a seguir como si fueras un viejo amigo. Y no son palabras que se pierden en el viento, sino que es un mensaje que resuena con toda una comunidad, se vuelve gigante y toca cada rincón que puede tocar. Como si este grupo enorme de personas que somos los que disfrutamos tanto de los videojuegos, le diéramos un inmenso sí a lo que Toby nos propone. El verdadero final del juego lo alcanzas, por cursi que parezca, por el poder de la amistad y los lazos que has formado con todos los personajes. Pero en vez de sentirse como una forma barata de cerrar la trama, se siente como algo por lo que has trabajado. Te sientes feliz de llegar a la meta con esos que antes eran tus enemigos y ahora son tus amigos. No matter what I am by then, I'll always be your friend. Don't leave. Por supuesto, el conflicto es algo que muy probablemente jamás se separe de la historia humana, y pensar lo contrario sería un poco demasiado idealista. Además, el juego nunca pretende ser un comentario extremadamente serio sobre la realidad y el mundo, pero tal vez en ese mundo en el que la intolerancia es la bandera más esparcida, en un país en el que las personas tienen que huir de sus hogares por la violencia que los asola sin misericordia, necesitamos un pequeño recordatorio de que aún hay cabida para la comprensión, de que la paz sin duda no se ha perdido y es algo a lo que podemos contribuir, sin importar lo pequeños que parezcan nuestros esfuerzos. Así que sí, podemos reírnos todos juntos con la multitud de memes de Sans que están por todo internet. Dude, how do you feel? A mí me da mucha risa, lo siento. Pero, quién sabe. Tal vez este esqueleto con sobrepeso tenga un par de cosas más que aportarnos. Amigos, muchísimas gracias por haber venido a ver un nuevo video. Estaba muy emocionado por sacarlo y me alegra poder hacerlo finalmente. Espero que les haya gustado como siempre. Si lo disfrutaron, consideren suscribirse para ver más videos por el estilo. Y tal vez pásense por mi canal de Twitch, en donde hago streamings varios días a la semana con mis amigos, conmigo mismo, no sé, la pasamos bueno un rato. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima.